Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12:49 minutos de este martes 30 de noviembre. Como el resto de plenos municipales, el pleno celebrado el pasado jueves 25 de noviembre en Alcobendas estuvo marcado por la conmemoración del Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que en 2021 ha dejado 37 mujeres asesinadas, más de 1.000 desde el año 2003. En el caso alcobendense, además, la polémica surgió a raíz de una moción de Vox contraria a unas charlas sobre sexualidad impartidos en los institutos de la localidad. Hoy hablamos de todo ello con el portavoz de Vox Alcobendas, que es Fernando Montenegro. Fernando Montenegro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, encantados de hablar con usted y preguntarle por cuáles son los motivos por los que su grupo municipal no apoyó el acto declarativo con motivo de este Día Internacional de la Violencia celebrado el pasado 25 de noviembre. Pues vamos a ver, los motivos son muy claros. Aquí los demás partidos, desde el Partido Popular, Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos, confundieron el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer con el Día Internacional para la mayor gloria de la ideología de género. Evidentemente no tienen nada que ver y por eso nosotros no nos adherimos. No nos adherimos por dos razones. En primer lugar, porque cuando se habla solo de ideología de género, como hacía esta declaración institucional que nos pretendían poner, se olvidan de muchos tipos de violencia contra la mujer. Están hablando solo y exclusivamente de la violencia que una persona del sexo masculino hace contra una persona del sexo femenino, y de ahí no se mueven. Por lo tanto, olvidan, por ejemplo, si una mujer homosexual sufre violencia por parte de su pareja, y eso no les interesa porque políticamente no les parece correcto, y por lo tanto ni lo nombran, olvidan cualquier violencia que se realice contra políticas, por ejemplo, como en su día Rosa Díez, o como hace muy poco Rocío de Mer, nuestra diputada, en la campaña por el Parlamento Vasco, hace unos meses, y más trascendental si cabe, se olvidan de esas violencias contra la mujer en países donde la propia cultura de ese país pues considera ningunea a la mujer, la considera un objeto y muy inferior al hombre, y se practica, por ejemplo, la mutilación infantil. Y eso que realmente es la Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas para conmemorar este día lo que habla es de eso, de esos lugares, de esos países donde todavía la mujer se considera un objeto inferior al hombre. Lo olvidan completamente porque lo único que les interesa a la izquierda, entendemos, es la ideología de género, y al Partido Popular pues no enfrentarse nunca contra eso, pues no sea por el que dirán. Y nosotros decimos que no, y decimos que no porque realmente la ideología de género, las políticas de género, lo que han hecho es fracasar rotundamente en eliminar o en reducir la violencia que se hace contra las mujeres. Tú misma lo has dicho, Sonia, 37 mujeres este año. Es que no bajamos. Y nosotros lo que proponemos son medidas alternativas. Si una cosa no funciona, como es la ideología de género, y además es injusta, porque criminaliza al varón solo por el hecho de serlo, porque la palabra de una parte de la mitad de la sociedad parece que es mejor que la de otra parte, etcétera, etcétera, sí es injusta, pero es que encima no funciona, no consigue reducir la violencia, entendemos que hay que buscar alternativas. La alternativa está en una mejor prevención, por supuesto, y también en aumentar las penas a los asesinos, a los violadores, a los depredadores sexuales, para que sirva como carácter disuasorio. Como nada de eso se decía en la declaración, sino que solamente se hablaba de ideología de género, política de género, violencia machista, violencia de género, solamente se quedaban en eso, que no entendemos la razón por la cual los partidos no aceptan discutir sobre ese tema. Igual es porque como el despilfarro de dinero público, lo que se ha creado es una red clientelar, donde bueno pues hay una serie de chiringuitos, donde hay mucha gente metida, y por lo visto de todos estos partidos, pues parece ser que no se quiere hablar, y nosotros sí queremos hablar, y queremos decir que si hay que eliminar la violencia contra la mujer, pues desde luego las políticas de género no sirven, y esa es nuestra razón. Decía, señor Montenegro, hacía referencia a esas 37 mujeres. En el caso de esas 37 mujeres sí que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, en este caso hombres, ¿no? Entiendo que haga referencia a otro tipo de violencia hacia las mujeres, pero en ese dato, nos tiene que tener a todos con el mano en un puño, ¿no? En ese caso sí que ha sido parejas o exparejas, 37 mujeres. Por supuesto que nos tiene que comer el mano en un puño, y por esa razón lo que queremos hacer son políticas eficaces. Y insisto, la ideología de género, todas las políticas de género que se han hecho durante todos estos años, porque ya son muchos, más de 15, no han servido para nada en eliminar esa violencia, ni esa ni ninguna otra. Y entonces, por lo tanto, nosotros decimos, hombre,
si estamos en el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Uno, vamos a hablar de toda la violencia contra la mujer, no solo de la que a algunos les interesa. Y dos, es que esa misma violencia contra la mujer a la que ellos se ciñen, hay que combatirla por otros medios, porque está claro que las políticas de género, mejor dicho, no han conseguido reducir la violencia. Y nosotros insistimos, prevención para las mujeres, incrementarla, mejorarla, no se está haciendo bien. Hay que conseguir que las mujeres llamen, alerten, etcétera, etcétera. Y dos, vamos a incrementar las penas a los asesinos, a los violadores, para que sirva con carácter disuasorio, porque ahora mismo tampoco está funcionando. Entonces, si una cosa no funciona, hay que cambiarla, y por eso nosotros no nos podemos adherir a eso, porque lo que buscamos son soluciones reales. En cuanto a esa prevención, ¿cómo de importante vería la educación, que se ponga esa prevención en el punto de mira en la educación, y que tiene que ver también con esas charlas de sexualidad que ustedes critican en los institutos de Alcobendas? Bueno, es que no tiene nada que ver. Una cosa es dar charlas en contra de la violencia en todos sus aspectos, que puede estar bien, sobre todo si se hace con personas ya de una cierta edad, no desde luego a niños de 3 años, como se le pretende dar clases de sexualidad, ¿no? Sino a personas adolescentes, aunque sean menores, podría ser. Pero nosotros lo que decimos sobre estas charlas es una cosa muy simple. No estamos diciendo que se eliminen o no. A nosotros no nos parecen bien, porque, insisto, estas charlas pasa lo mismo que con esa declaración internacional. Solamente hablan de violencia de género y confunden términos como la masculinidad tóxica, como que el hombre es agresivo por naturaleza, una serie de asuntos que creemos que no son correctos y que no tienen por qué adoctrinar a los niños con cuestiones que son parciales y son sectarias. Pero eso es nuestra opinión. Lo que no es nuestra opinión es que esas charlas, sean esas o cualquier otra, que sea una charla extracurricular, que esté fuera de las matemáticas, para que nos entiendan los oyentes, las matemáticas, la filosofía, la química, la física, una charla extracurricular, tienen que pedirle permiso a los padres. Y eso es lo único que pedimos. Nosotros en nuestra moción pedimos, uno, que nos digan qué titulación tienen las personas que dan estas charlas, porque creo que todos los padres de Alcobendas tienen derecho a saber qué tipo de personas, qué titulación, qué currículum, qué profesionalidad tienen las personas que dan charlas a nuestros hijos, simplemente saber qué titulación tienen. Dos, cuáles son los contenidos reales, porque claro, no es lo mismo decir que se da una charla sobre igualdad en el empleo, que es lo que nos dicen, y luego se está hablando de masculinidad tóxica, de agresividad natural en el hombre. En fin, no estamos hablando de lo mismo, por lo tanto queremos saber los contenidos, y después, que una vez sabido todo eso, los padres libremente digan si sus hijos menores tienen que acudir o no a esas charlas. Y en eso estamos en el artículo 27.3 de nuestra Constitución, que literalmente dice que los padres tienen libertad y el derecho a elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, políticas y morales. Entonces, si es así, vamos a cumplirlo. Lo único que le pedimos al Ayuntamiento de Alcobendas es simplemente que informe a los padres. Le digo que esta moción que llevamos al Pleno no la llevamos porque sí, porque nos hubiéramos enterado. La llevamos porque varios padres, muchas familias, se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron: no estoy de acuerdo con que a mi hijo le den este tipo de charlas. Y por lo tanto, claro, me he enterado, eran un ciclo de 4 charlas en cada instituto público, y ellos se enteraron en la tercera. Entonces dijeron: hombre, es que no me parece bien, que me lo pregunten, y entonces mi hijo irá o no irá, y los que vayan, pues fenomenal. Yo es que tengo una duda, y me parece que no informan porque creen que se van a quedar solos en las charlas, pero me da igual, que informen, y si va todo el mundo, pues que vaya, fenomenal, y si no, no vaya. Libertad. Lo único que pedimos con esta moción es libertad. Libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, de acuerdo con la Constitución. Señor Montenegro, y decía, por ejemplo, referencia pues a ese machismo que se habla en ese contenido de algunas charlas. Si detrás, por ejemplo, de esos casos de violencia contra la mujer, en el que, hoy hablando en concreto de esos 37 casos en los que han sido precedidos por su pareja o expareja, se encuentran esas connotaciones de machismo, ¿no está bien que se aprenda a identificarlas, sin decir que sea común o no común, pero que se puedan identificar? Para evitarlas, digo. Una cosa es combatir el machismo, que en eso evidentemente Vox está en cabeza, y otra cosa es hablar de masculinidad tóxica, hablar de una agresividad natural del hombre que no es cierta, en fin, una serie de cosas que son, insisto, sectarias y propias del dogmatismo de la ideología de género, que es otra cosa. Pero de verdad, Sonia,
que, insisto, no se trata ya de discutir esas charlas, que a nosotros no nos parecen bien, pero eso es nuestra opinión, insisto, no nos parecen bien. No se trata de eso, se trata de que cualquier charla, de cualquier tema, como si a nosotros nos diera, cuando los ciudadanos nos den su confianza, nos diera por poner una charla de lo que sea, que probablemente no lo haremos porque no nos gusta adoctrinar, pero supongamos que nos da por poner una charla de lo que sea, pediremos permiso a los padres. Y aquellos padres que no estén de acuerdo, pues sus hijos no irán a esa charla. Igual que en esta. Lo único que decimos es, aclaren los contenidos, aclaren la titulación de la gente que lo da, porque... Llegamos al boletín de la 1:00 p.m. Fernando Montenegro, portavoz de Vox Alcobendas, gracias por haber estado con nosotros. Ha quedado claro. Hablaremos más adelante.